deportes de combate como boxeo, MMA, kickboxing, Muay Thai, recibir golpes a la cabeza es parte del juego. Y de ahí surge una pregunta inevitable. ¿Qué le sucede realmente a nuestro cerebro cuando recibimos impactos repetidos en la cabeza? La ciencia muestra que estos golpes no solo pueden generar daño a corto plazo, como una conmoción cerebral, sino también consecuencias neurológicas que aparecen años o incluso décadas después del retiro. En este video analizaremos qué dice la evidencia científica sobre este tema. Hagamos un poco de historia. En el 2002, el neuropatólogo forense Bennett Omalu le realizó la autopsia a una leyenda de la NFL, Mike Webster, quien había muerto con tan solo 50 años. Cuando Omalu analizó su cerebro, encontró algo sorprendente. El tejido cerebral presentaba daños similares a los observados en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. En sus últimos años, Webster había desarrollado un cuadro de demencia progresiva, muy parecido al que durante décadas se había observado en boxeadores. A partir de estos hallazgos, Omalu descubrió una enfermedad conocida como encefalopatía traumática crónica. Se trata de un síndrome neurodegenerativo progresivo provocado por impactos repetidos a la cabeza. Poco tiempo después, Omalu también examinó el cerebro de otro ex jugador de la NFL, Terry Long, el cual se suicidó con 45 años. Cuando Omalu examinó su cerebro, descubrió que su cerebro era más parecido al de un hombre de 90 años con Alzheimer que al de una persona de 45. Él también fue diagnosticado con CTE. Con el paso de los años fueron apareciendo más casos similares, lo cual reforzó la hipótesis del daño producido por los impactos a la cabeza de manera repetida. Curiosamente, esta enfermedad no es algo nuevo. En 1928, el médico Harrison Martland describió una condición que veía de manera repetida en boxeadores, llamada Punch Drunk Syndrome, posteriormente conocido como demencia pugilística. Martland observó que algunos boxeadores desarrollaban deterioro cognitivo, problemas motores, síntomas similares a los del Parkinson. Todo esto como consecuencia de los golpes acumulados en su cabeza a lo largo de los años. Uno de los casos más sonados es el de Muhammad Ali, para muchos el mejor boxeador de la historia, sobre el que existe mucha controversia alrededor del verdadero origen de su Parkinson. La genética, los golpes recibidos a la cabeza, una combinación de todo. Para entender por qué estos impactos pueden generar daño cerebral, es importante dimensionar la fuerza de un golpe. Un estudio biomecánico que analizó el golpe de Frank Bruno, peso pesado y futuro campeón del mundo para ese entonces, dio los siguientes resultados. Velocidad del golpe 8.9 metros por segundo. Fuerza pico 6.320 newton. Esto equivale aproximadamente a 0,63 toneladas de fuerza. Para ponerlos en contexto, se estima que se necesitan unos 3.200 newton para poder romper un ladrillo. El golpe de un boxeador profesional puede superar por mucho esa fuerza. Como consecuencia, cuando uno de estos golpes impacta en la cabeza, se generan aceleraciones cercanas a 53 veces la gravedad, lo que genera un fuerte desplazamiento del cerebro dentro del cráneo. Los impactos repetidos también se han asociado con muertes dentro del deporte. Un análisis de datos de 1950 al 2007 registró 339 muertes de boxeadores profesionales, lo que equivale a aproximadamente a 6 muertes por año, y más de un 60% ocurrieron dentro del ring. Un estudio publicado en Neurology en 2020 analizó los efectos de estos golpes repetidos a la cabeza en peleadores. Participaron de este boxeadores activos, boxeadores retirados, peleadores de MMA y un grupo control sin antecedentes de golpes a la cabeza. Los resultados mostraron cambios estructurales en diferentes regiones del cerebro. En peleadores activos se mostró una reducción del volumen en el tálamo y el cuerpo calloso. En los boxeadores retirados, las áreas más afectadas fueron el hipocampo y la amígdala, todas regiones que están relacionadas con la memoria, las emociones y el procesamiento cognitivo. Curiosamente, cuando los investigadores evaluaron las funciones cognitivas generales, no encontraron diferencias claras entre los boxeadores activos y los retirados. Sin embargo, cuando analizaron algunos subgrupos, pudieron observar que quienes tenían mayor daño estructural poseían un peor desempeño en la atención, flexibilidad cognitiva y la velocidad de procesamiento mental. Ahora bien, hay un punto dentro del entrenamiento que merece una reflexión especial: el sparring.
Dentro de los deportes de combate, el sparring es una herramienta fundamental para preparar a los atletas. Permite practicar la técnica, el timing, la distancia y situaciones reales de combate. Pero también es cierto que gran parte de los impactos que recibe un peleador a lo largo de su carrera ocurre en el entrenamiento, no necesariamente en las peleas oficiales. Por eso, cada vez más entrenadores, médicos deportivos y científicos del deporte coinciden en algo. Los sparrings deben ser inteligentes y seguros. Esto implica evitar sesiones innecesariamente duras, limitar la cantidad de impactos a la cabeza y priorizar el sparring técnico controlado, donde el objetivo sea mejorar el rendimiento sin acumular daño. En otras palabras, no todos los sparrings tienen que ser una guerra. Reducir los golpes innecesarios durante el entrenamiento podría ser una de las estrategias más importantes para proteger la salud cerebral de los peleadores a largo plazo, sin comprometer el desarrollo deportivo. Los deportes de combate siempre implicarán riesgo. Entrenar de forma inteligente puede marcar la diferencia entre una carrera larga y saludable o una con consecuencias irreversibles. Cada vez existe más evidencia científica de que los impactos repetidos a la cabeza pueden generar daños a largo plazo. Esto es especialmente relevante en deportes como boxeo, MMA o Muay Thai. Sin embargo, también es importante contextualizar los datos. La mayoría de los estudios se han realizado en deportistas profesionales, que reciben impactos mucho más duros y de forma más repetida que los amateurs. Por eso, el foco debería estar en mejorar las reglas de seguridad, implementar protocolos seguros en el caso de conmociones cerebrales, realizar un seguimiento neurológico de los atletas a largo plazo. Entender estos riesgos es fundamental para proteger la salud cerebral de los deportistas.